Ok, buenas tardes, siendo las 3:02 del viernes 11 de septiembre del 2020, iniciamos nuestra sesión del día de hoy. La verdad es que se nos acercan unos días donde vamos a reiniciar la apertura gradual de salidas y retornos al trabajo, así que en alianza, sumarse en alianza con el movimiento Todo Panamá, traemos una invitada muy especial para nosotros que nos va a dar muchísimas herramientas e información valiosa para este retorno, pero antes quiero comentarles, sumarse a la organización que impulsa la responsabilidad social empresarial y por supuesto somos la red local del Pacto Global de las Naciones Unidas, trabajamos con todo lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde está el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar, y formamos parte del movimiento Todo Panamá, que voy a leer para no equivocarme ni decir nada. En respuesta a la crisis sanitaria, social y económica que ha generado el COVID en el país, se llevó a cabo el lanzamiento de un nuevo movimiento político, ciudadano, cívico y gremial, denominado Todo Panamá, que busca articular, facilitar e implementar un plan integral para enfrentar la pandemia y detener los contagios en las comunidades. Este movimiento está conformado por empresarios, profesionales, médicos, representantes de clubes cívicos y toda aquella persona que desee participar, de ahí el nombre Todo Panamá. Pretende enfrentar a la pandemia abarcando 3 ejes específicos de acción: apoyar la acción temprana a pacientes del COVID positivo con alivio médico en sus hogares, acompañar en las necesidades básicas de estos pacientes y desarrollar una campaña de educación y concientización ciudadana. Por eso sumarse se adhiere a este movimiento. Nosotros por medio de la educación podemos llegar a llegar a varias personas para que puedan entonces ejecutar lo que para nosotros es lo más primordial, que son personas saludables y seguras. Yo no voy a quitarle tiempo a la doctora Anastasia Drohan con un equipo médico, nos acompaña hoy para conversar sobre el tema de cómo prevenir y actuar en el entorno laboral en respuesta al COVID. Doctora Anastasia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los micrófonos son suyos. Por favor, preguntas para la doctora en el chat. Yo las voy a estar monitoreando. Micrófonos apagados para poder escuchar lo que la doctora nos va a decir. Doctora, todo suyo el micrófono. Gracias. Muchas gracias por esta invitación a su parte y Carla, muchas gracias por la bienvenida. Estoy aquí representando a Todo Panamá. Yo soy parte del comité médico, somos 11 médicos que asesoramos de manera ad honorem, todo es voluntario, a Todo Panamá, a este gran movimiento que, como explicó Carla, es apolítico, ciudadano, cívico y gremial en respuesta a esta pandemia. Se nombra Todo Panamá, como ustedes saben, porque queremos que todo Panamá se sienta partícipe en esta solución para salir adelante. Esta charla se trata de la prevención en el entorno laboral. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, que nos encanta que nos escriban por el chat. Están los otros médicos del comité, algunos no pudieron estar aquí, pero hay como 5 doctores que están conectados y van a estar leyendo sus preguntas y contestándolas por el chat. Así es que siéntense libres de, mientras yo les estoy hablando, pueden estar escribiendo en el chat y los otros médicos van a estar contestando en vivo y obviamente al final de mi charla, cualquier pregunta o aporte que tengan, por favor, bienvenida, que esto es más que todo como un conversatorio. Yo hace como 2 semanas hablé sobre la prevención en el transporte público, porque esa parte es importantísima ahora en la apertura. Si alguien tiene su micrófono prendido, si solo lo puede apagar para que no se escuche el eco. Muchas gracias. Entonces, básicamente, ahorita tenemos mucho más que debemos hacer. Hay mucho más que debemos pensar. Son muchas cosas ahora, especialmente con la apertura que vamos a estar yendo a laborar, que todo el motivo que nosotros queremos alcanzar con esto es frenar el virus y recuperar nuestro país manteniendo la economía abierta. Eso es lo que todos queremos y todos tenemos que poner de nuestra parte. Esto va a ser un trabajo en equipo del país entero. Entonces le quiero enseñar estas gráficas
comparando a Panamá con España. Y cabe recalcar que cada país en esta pandemia tiene su gráfica que es única. Cada país está haciendo su propia historia de cómo ha manejado la pandemia, cómo ha resultado el manejo en la cantidad de casos y en la cantidad de muertes. Y esto varía mucho de país en país porque la letalidad del virus también depende de la población de cada país. Y entonces aquí en Panamá nosotros hemos visto que nuestra letalidad no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Es más o menos 2%, mientras que la letalidad averaje del mundo completo es aproximadamente 3.5%. Vemos nuestra gráfica aquí a la izquierda comparado con la de España. España ya va por su segundo brote. El primer brote, nosotros estamos como 3 meses por detrás de España, así es que siempre es bueno ver lo que están pasando en otros países que ya están más adelantados de nosotros, que ya han tenido su economía abierta, para aprender de qué errores ellos han hecho para tratar de no cometernos en nuestro país. Pero dicho sea eso, cada país tiene sus idiosincrasias, su manera de vivir, y nosotros tenemos y vamos a hacer nuestra propia historia. Y lo que queremos es poder escribir nuestra historia ahora con la apertura lo mejor posible para que al final el resultado sea bueno. Unas buenas noticias que por lo menos le tengo viendo esta gráfica de España es que sí, ellos tuvieron un brote bien grande en marzo y miren todas las muertes rojas que tuvieron. Fue horrible eso, todo el mundo sabe que eso pasó, pero por suerte en este segundo brote las muertes han sido bastante bajas y una de las teorías es que cuando abrió la economía fue más que nada la población joven, los más jóvenes fueron los que salieron a la calle, fueron a restaurantes sin mascarilla, fueron a bares sin mascarilla, muchas salidas sociales porque ya estaban bastante cansados de la cuarentena, y se ve que las muertes han sido relativamente bajas. Entonces, una de las teorías que de verdad no está comprobado, pero yo pensaría que es porque es una población mucho más joven la que se ha contagiado. Así es que los casos son reales, pero las muertes son mucho más bajas. Y aquí en Panamá realmente nosotros no sabemos qué hay de este lado derecho de esta gráfica. Sabemos que ahorita mismo los casos están bajando, pero realmente no sabemos ahora cómo se comporte la población en la apertura. Y por eso que queremos tener las mejores herramientas posibles para que si estos casos suban un poquito, que es como lo más normal que va a tender a pasar, porque más gente se va a estar mezclando en la calle, que no sea mucho y que sea simplemente que alcancemos unos casitos un poquito más altos y después ahí ya se nivelen y comiencen a bajar. Entonces, de nuevo, les quería recordar la diferencia entre estos dos términos que el público tiende a mezclar bastante. Hay dos palabras importantes que es la letalidad y la mortalidad. Sabemos que la letalidad son las muertes por la cantidad de casos positivos que hay. En Panamá la letalidad ha sido aproximadamente, bueno, ahorita mismo es 2.15%, no ha variado mucho en toda la pandemia, y se piensa que esto es porque hacemos muchísimas pruebas. Mientras más pruebas, más casos uno alcanza. Otra cosa es que no hemos sobrepasado la carga de los hospitales, así es que ellos han podido salvar las vidas y no estar coagulados en el hospital. Y también del buen manejo que hemos tenido de los pacientes intrahospitalarios. Nuestros médicos han adoptado las mejores prácticas para salvar vidas en el hospital, adoptando los mejores protocolos, y nos ha ido muy bien gracias a los médicos adentro del hospital. Y la otra razón importante que se piensa que Panamá la letalidad del virus ha sido relativamente baja comparado con el promedio del mundo, es que también tenemos una población bastante joven. Como panameños somos bastante jóvenes. Y lo otro es que se adoptó muy tempranamente el uso de mascarillas. Y ahora les voy a decir cómo se piensa hoy en día que la mascarilla también contribuye a que a uno le dé la enfermedad más leve. Ahora les voy a explicar sobre eso. Entonces, básicamente recordarles que sí, es verdad, Panamá tiene una letalidad más baja que globalmente,
Y entonces el otro término de mortalidad es la parte que Panamá no le está yendo tan bien porque tenemos una mortalidad por 100.000 habitantes bastante alta. Entonces queremos que eso comience a mejorar y eso se mejora a través de la prevención. O sea que lo que queremos es que menos gente se infecte. Y o sea que sí queremos que la cantidad de casos positivos baje y que la población adopte todas estas medidas que voy a hablar de una manera personal, que sea un deber cívico hacia la sociedad, protegerse, porque la mortalidad por 100.000 habitantes baja cuando uno se comienza a cuidar más. Entonces, el uso correcto del EPP, que es el equipo de protección personal, la trazabilidad de los contactos directos, que también voy a hablar de eso, es muy importante. Entonces, lo otro es que los casos diarios nuevos por 100.000 habitantes todavía estamos altos. Somos el número 10 mundialmente de más casos por 100.000 habitantes. Y por eso la educación, y especialmente ahora en la reapertura, eso no lo puedo recalcar suficiente, es importantísimo. Porque solo porque estamos abriendo no significa que nos vamos a quitar la mascarilla, ni la pantalla facial. Ahora es cuando más nos tenemos que cuidar, porque eso es lo que nos va a permitir tener nuestros trabajos y tener esos recursos y poder mantener esa economía abierta. Ya todos estamos cansados de la cuarentena, por supuesto, ya la economía no puede más, entonces lo que queremos es que cada persona ponga de su parte. Aquí de nuevo solo enseño una vez más la letalidad, que comenzamos más alto, luego bajamos y se ha mantenido bastante estable en toda la pandemia. La letalidad más baja fue en el mes de julio, que era 1.85 y ahorita mismo está como en 2.15. Entonces, ¿qué es el COVID? Todos sabemos que el COVID es un coronavirus, que también se llama el COVID-19. Hasta la fecha ahora todo el mundo sabe que es mucho más contagioso que la gripe. Esto no es solo una gripe, eso se lo tienen que borrar de la cabeza. Básicamente uno puede contagiar a otra persona desde 2 días antes de caer enfermo y tener algún síntoma. Estos se llaman los presintomáticos, gente que es contagiosa, no tiene síntomas, pero a los 2 días entonces caen enfermos. Y entonces se piensa todavía que hay asintomáticos, gente que no tiene ningún solo síntoma, pero tienen el virus adentro y contagian a otras personas. Y se estima que los asintomáticos pueden llegar a ser aproximadamente un 40% de los pacientes con COVID positivos. Y por eso en Panamá, cuando uno ve que tenemos 99.000 casos hoy en día, ayer creo que eran 99.715, eso es las personas que tienen síntomas, porque esos son los que se están haciendo las pruebas. Entonces, ese número se piensa que hay que multiplicarlo por lo menos como por 10 o 15 para saber el total de infectados de verdad de la población. Así es que sí somos bastantes. Entonces, algo muy importante es saber cómo se contagia. Sabemos que se contagia de persona en persona por gotas respiratorias. La OMS desde el principio estaba muy enfocado en superficies contaminadas y el lavado de manos es lo que más recalcaban, y lo de los estornudos y tos. Y por eso es que recomendaban toser y estornudar en el codo, que eso todavía se recomienda, pero más y más los expertos mundiales están aproximadamente desde febrero o marzo comenzaron a decir que este virus no solo es transferido de persona a persona mediante gotas grandes, que son la tos, estornudos. Cuando uno habla, uno también escupe gotas respiratorias, sino que también es transmitido vía el aire. Y eso en inglés le decimos airborne transmission. En español se dice transmisión vía aérea. Así es que el simple respirar cerca de una persona sin tener esa distancia de 2 metros, uno puede contagiar a la otra persona. Y si uno solo habla, sin mascarilla, uno le pudiera contagiar el virus a la persona que no está distanciada en 5 minutos. Y entonces esta última de transmisión aérea es lo que más tenemos que recalcarle a nuestros colaboradores ahora en la apertura,
porque este tema es importante, porque la reapertura depende de estar en los interiores de los lugares, de los negocios, de las empresas, de los bancos, de los edificios públicos, y básicamente tiene mucha relevancia. Así que vamos a tocar ese tema también. Aquí solo les quería decir que el 6 de julio estos 239 científicos de 32 países diferentes publicaron esta carta abierta a la Organización Mundial de la Salud, diciéndole que por favor ya era hora que ellos reconsideraran las recomendaciones en su página web, porque ellos detallan la evidencia de que esta transmisión vía aérea es una realidad. Y también les voy a hablar de lugares que esto ha pasado, que de verdad hoy en día no hay duda que es el caso. Entonces, en julio, creo que fue mediados de junio, fue que la OMS ya tiene en su página web que sí hay una posibilidad real de que esto sea contagiado por transmisión aérea, pero ellos no han querido dar recomendaciones concretas. Entonces, con toda la evidencia que hay, a mí me parece que es muy importante compartir con ustedes esta data de cómo podemos hacer diferentes medidas adentro de nuestras empresas para limpiar el aire, para disminuir esa carga viral adentro del aire. Entonces, con el COVID-19, quiero recalcar que hay mucha controversia en los tratamientos tempranos. Todos hemos escuchado de medicinas que algunos países todavía están dando, incluyéndonos aquí en Panamá, para prevenir o para aliviar el COVID de una manera temprana, pero en eso hay mucha controversia. Lo que sí les puedo recalcar es que lo que yo voy a estar diciendo en esta charla, no hay mucha controversia. La prevención es la mejor manera de poder mantener esta economía abierta, y en eso es que yo quiero enfocar. Entonces, el único tratamiento que los estudios aleatorios, randomizados y ciegos ha demostrado que ha bajado la letalidad de esta enfermedad son estas medicinas desinflamatorias que se llaman dexametasona y el anticoagulante heparina de bajo peso molecular, y eso se da en los pacientes moderados a severos cuando entran al hospital. Todo lo otro, los estudios no han mostrado que disminuyen ni la hospitalización, ni la mortalidad, ni la severidad de la enfermedad. Entonces, tenemos que practicar y comenzar a ejercer, medicina basada en evidencia y prácticas en nuestro país para prevenir, no inventadas, sino que ya están, situaciones y estudios han visto que funcionan. Entonces, la prevención de contagios con una buena práctica de salud pública, con educación, uso correcto de las mascarillas y del EPP, que es el equipo de protección personal, sopesando riesgos en la nueva realidad ahora que abrimos y trazando esos contactos directos de enfermos, vamos a poder disminuir esa mortalidad por 100,000 habitantes. Entonces, quería mostrarles esta gráfica que explica muy bien en qué se está enfocando todo Panamá, ahora que estamos unidos para para aportar un grano de arena en esta pandemia, para poder mantener la economía abierta. Lo más importante es que todo Panamá se quiere enfocar en la prevención. Esta parte de la gráfica a la izquierda es la más importante para todo Panamá, es prevenir esos contagios y frenar ese virus. Todo Panamá comenzó apoyando a Unidos por Panamá, que Unidos por Panamá agarra al enfermo de Juan Díaz. Ahorita mismo lo están haciendo en una intervención piloto en el corregimiento de Juan Díaz, donde cuando el enfermo marca positiva la prueba, que usualmente en Panamá todavía es alrededor del día 8, puede ser día 6, puede ser día 8 de enfermedad, les pasan ese nombre a una asistencia médica, y Unidos por Panamá le está dando una asistencia médica temprana a ese enfermo. Lo más importante es que le están dando pulsoxímetros para que los médicos puedan estar monitoreando al enfermo
y porque a veces uno no se da cuenta cuando el oxígeno, eso se llama hipoxia silenciosa, cuando les baja. Entonces, con el pulso oxímetro, el médico va a estar viendo en cuánto está el oxígeno del paciente y van a poder mandarlo o intervenir más temprano con el oxígeno o mandarlo al hospital. Entonces, mientras Unidos de Panamá está haciendo eso, todo Panamá, ahí es como estamos interviniendo, es dándoles esa asistencia social al enfermo y a la familia del enfermo para que no salgan de sus casas y se puedan quedar. O sea que la bolsa de comida no solo es para el enfermo, sino que es para la familia del enfermo, para que se puedan quedar en casa esos 14 días sin estar contagiando al resto de los ciudadanos. Entonces, así fue que comenzamos, pero de nuevo, lo más importante para todo Panamá es cómo influir en la prevención del virus, que nunca se lleguen a contaminar. Y allí fue donde hicimos esta intervención en el metro, porque el metro el metro y el metrobús, perdón, en el transporte público, es el lugar donde todo el mundo se aglomera y no hay ese distanciamiento social o físico. Y es muy importante ponerles una segunda barrera de protección a los ciudadanos, que es con la pantalla facial. Entonces, ahora en la reapertura, un profesor de Harvard, de la Universidad de Harvard de Boston, de los Estados Unidos, que se llama Joseph Allen, que él ha escrito libros sobre cómo poner y hacer que los edificios sean saludables. Ahora en la pandemia, él ha dado esta idea de cómo hacer que las empresas y los edificios sean más saludables para no contagiarse del virus. Y él lo pone en una estrategia de defensa en multicapas, que son estas 5 capas, y yo voy a hablar de cómo podemos usar cada una de estas estrategias en nuestras empresas. Entonces, estas estrategias son únicas para cada empresa. Cada ambiente y cada empresa tiene la manera de cómo se maneja con los clientes y cómo operan, y asimismo los protocolos deben ser variados entre cada empresa. Cada empresa va a tener que buscar qué protocolos distintos le funcionan mejor, pero hay algunas cosas que sí son compartidas entre las diferentes empresas. Entonces, desde un restaurante a un consultorio médico, hay muchas soluciones de bajo costo que mejoran esa ventilación de los interiores. Y estos protocolos deben ser evolutivos, deben de ir cambiando a medida que vamos recibiendo nueva información de los expertos sobre este virus o nuevas ideas de cómo protegernos mejor. Así que también es importante que todos le recordemos a los colaboradores que estos protocolos son evolutivos, porque el virus es nuevo y seguimos aprendiendo de él y siguen saliendo cosas nuevas. Entonces, esta gráfica la hizo uno de los médicos del comité médico, que básicamente, como yo lo veo, nosotros queremos mantener la economía abierta. Entonces, esto va a ser un trabajo en equipo entre todos los tipos de negocios diferentes del país. Esto es un periodo único donde todos somos partícipes en esta solución. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que para mantener la economía abierta, cada negocio o cada empresa tiene que aportar. Entonces, la educación, ¿cómo está aportando hacia la pandemia? Ellos responsablemente ya dijeron que las escuelas van a mantenerse cerradas hasta diciembre, por lo menos, hasta este año escolar. Eso es muy importante porque nos están ayudando a mantener los casos bajos ahora que estamos abriendo. Entonces, de esa manera, cada empresa tiene que jugar un rol importante en esta participación de mantener la economía abierta. Por ejemplo, los abogados o algunos bancos pueden perfectamente hacer muchos de sus trabajos por teletrabajo. Ellos deberían de continuarlo haciendo. Todo el mundo que puede continuar su teletrabajo lo debe seguir haciendo porque están contribuyendo hacia poder dejar y mantener la economía abierta. Asimismo, los hospitales y clínicas, las clínicas de consulta externa deben de mantener su telemedicina.
mientras se pueda. Es muy importante que se use la telemedicina y entonces si hay que ver al paciente en persona, hacerlo muy puntualmente, mínimo para que esa consulta presencial pueda ser más corta, porque sabemos que un tiempo es un factor importante del contagio del virus. Así es que todos vamos a aportar en que la economía pueda seguir abierta. Por supuesto que hay compañías en la economía como la construcción que ellos tienen que ir a trabajar y es en equipo, así que tienen que trabajar uno al lado del otro, pero es importantísimo educar a esos constructores que tienen que usar su EPP, tienen que usar su mascarilla, tienen que ponérsela ajustadamente. Y va a ser difícil porque en Panamá hace mucho calor y ellos trabajan afuera. Entonces, una parte positiva que ellos tienen es que bastante de su trabajo es en el exterior, que sabemos que los exteriores son de muy bajo riesgo, pero al mismo tiempo ellos trabajan cerca. Entonces, no hay ese distanciamiento físico en bastante de los casos y ellos tienen que usar su mascarilla y su pantalla facial. Entonces, yo de verdad pienso y recalco que para mí, en esta reapertura, Panamá debería optar por usar mascarilla y pantalla facial cuando uno va a los interiores. Y si no hay distanciamiento físico, como los constructores, usar mascarilla y pantalla facial. Pero especialmente en los interiores, que no hay excusa porque hay aire acondicionado, que todos usemos mascarilla con pantalla facial. Entonces, especialmente ahora con estas malas noticias que salieron hace 3 días de AstraZeneca, que la vacuna de Oxford ahora está un poco retrasada porque hubo un efecto adverso en uno de los voluntarios en el Reino Unido. Ellos ahora cancelaron, no cancelaron, sino que pararon la fase 3 para investigar este caso y ahora no sabemos cuándo va a salir esa vacuna. Así es que esto es una nueva realidad y todos tenemos que saberlo. Hay muchísimos meses más por delante que tenemos que protegernos y tenemos que proteger y ser responsables hacia nuestros ciudadanos que son vulnerables hacia el virus. Y no ser egoístas en no usar la mascarilla o la pantalla facial porque pensemos que somos jóvenes. Aquí los jóvenes también se infectan y los jóvenes son los que más quedan hospitalizados. Entonces, es muy importante que cada ciudadano de verdad ponga de su parte para ser parte de la solución. Entonces, como dice el profesor Joseph Allen, que lo primero es pensar en esta pandemia como si el edificio estuviéramos recibiendo un ente que va a contaminar el edificio. Entonces, lo primero que queremos es reducir el peligro de que entre el virus a las empresas. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que trazar y tenemos que educar y tenemos que estar vigilando a nuestros colaboradores de que no entren a la empresa si tienen algún síntoma. Entonces, queremos que evitar a que lleguen a la puerta del negocio o de la empresa. Entonces, una de las herramientas es darles más protección en el transporte público. Y en eso hemos participado todo Panamá, que la meta es regalar alrededor de 250,000 pantallas faciales para el transporte público, para comenzar a concientizar a las personas que cuando no hay distanciamiento social y cuando hay espacios cerrados, sin ventanas, sin ventilación, sin aire cruzado, es importantísimo usar esa segunda capa de protección que es la pantalla facial. Y lo otro importante es trazar a los contactos directos. Recuerden que los contactos directos en su gran mayoría van a ser asintomáticos, van a ser personas que el virus va a estar adentro de ellos, pero no se van a enfermar, no los vamos a poder ver. La única manera que sabemos que están allá afuera es porque fueron contactos directos de algún enfermo. Entonces es importantísimo que las empresas sean partícipes en mantener a esos contactos directos de los enfermos también en su casa, no dejarlos venir a trabajar por esos 14 días que nos dice el MINSA. Entonces, lo otro importante que quiero recalcar es que hay que hacer docencia entre nuestros colaboradores de los síntomas del COVID, porque en Panamá, en gran parte de los primeros meses de la pandemia, el 169 solo se enfocaba en los 3 síntomas clásicos y hoy en día, a 7 meses de la pandemia,
sabemos que cualquiera de estos síntomas es COVID. Uno puede solo tener dolor de cabeza o solo perder el olfato. Uno pudiera solo tener dolores musculares. No necesariamente te da la tos. A veces uno solo tiene fiebre, sin la tos. Sabemos que cuando llegas a tener dificultades respiratorias es porque vas a ser uno de ese 7% que queda hospitalizado. En Panamá, de todos los casos positivos, quedan hospitalizados aproximadamente 7%. Entonces, esa dificultad respiratoria no es lo que le pasa a la mayoría. Y tenemos que recalcarle esto a nuestros colaboradores, porque hablando con recursos humanos de diferentes empresas, lo más común denominador que me han compartido es que haciendo encuestas diarias en algunas empresas, se dan cuenta que a veces, al no recalcarlo cada semana, las personas comienzan a bajar la guardia y a pensar, ah, no, yo solo me siento fatigado, esto no puede ser COVID, o yo no estaba en contacto con nadie, dolor de cabeza que me dio, de pronto solo estoy estresado. O sea, siempre buscan una excusa para que sea otra cosa. Ah, no, esto solo es un resfriado. Pero, de nuevo, ¿por qué le va a dar un resfriado a alguien si tenía una mascarilla puesta y obviamente el resfriado no es tan contagioso como el COVID? O sea, cuando estamos en una pandemia por los próximos 12 meses, uno tiene que tener el COVID de primero en la mente. Entonces, estos síntomas, yo opino y opinamos, el comité médico, que hay que recalcárselo y tenerlo impreso en cada empresa para que todos los colaboradores lo puedan estar repasando y siempre saber y recordarse que esto puede ser uno de los síntomas. Entonces, la manera de reducir el peligro es mediante la educación continua, ahora en la apertura, no cansarse de educar a sus colaboradores, mandar emails semanales con recordatorios para reducir el peligro de que el COVID llegue a la empresa. Eso es lo más importante. Y una manera de hacer esto es que una de las empresas que hablé, que son ventas al detalle, en cada tienda, todas las mañanas, los colaboradores llenan la encuesta diaria a ver si tenía fiebre, si hay un contacto en su casa que está enfermo, o un contacto que le hicieron la prueba y salió positivo. Solo como para recordarles a las personas de que no importa si no te han hecho la prueba a ti, si tú tan solo vives en la casa con alguien que sí le salió la prueba positiva, tú eres un contacto directo, no puedes ir a trabajar. Entonces, esa encuesta diaria en esas empresas que tienen bastante contacto con el público es muy importante. Entonces, lo otro es que hay mucha confusión todavía en Panamá de quién es el que se tiene que aislarse en la casa y quién tiene que hacer este aislamiento y por cuántos días es. Entonces, en Panamá hay que aislarse si uno le han hecho la prueba y salió positivo o si uno es sintomático. Entonces, lo más importante que les quiero decir es que si uno tiene síntomas, o sea que cualquier síntoma de esa lista larga que les dije, uno se tiene que quedar en su casa por 14 días, no importa si se hicieron la prueba, no importa si la prueba salió positiva, no importa si la prueba salió negativa. Si uno tiene síntomas, o sea, si uno tiene dolor de cabeza o dolor de garganta o dolor abdominal, no importa lo que dice la prueba al final. Uno tiene que quedarse en la casa. Porque lastimosamente estas pruebas tampoco son perfectas y estas pruebas fallan como a un 30% de los casos. Entonces, una persona puede perfectamente tener COVID y 30% salen negativas. Entonces, tenemos que comenzar a basarnos por los síntomas de nuestros colaboradores y mantenerlos en casa si tienen algún síntoma que se parezca a COVID. Y no solo eso, tenemos que mantener en la casa a sus contactos directos que estuvieron con o sin mascarilla con esos enfermos por más de 10 minutos. Así es que hay que trazarlos. Y la trazabilidad adentro de las empresas nos va a ayudar muchísimo en esta reapertura porque las empresas van a ser partícipes en esta solución de poder mantener la economía abierta. Y lo otro es que por supuesto que hay que hacerle las pruebas porque queremos ir sabiendo por dónde está el virus, así mismo como las hacemos para la población en general.
y queremos que las empresas hagan estas pruebas, y la PCR es la mejor, que es el hisopado. Hoy en día también está el hisopado que se llama antígeno, que no es tan bueno como el PCR, hay más falsos negativos con el antígeno, así que el PCR es el examen, el mejor examen, pero el antígeno tiene una función muy importante porque es mucho menos costosa que el PCR. Entonces el antígeno, por lo menos cuando sale positivo, sabemos que el paciente lo tiene, pero por eso tengo que recalcar que si el paciente sale negativo y tuvo síntomas, ese paciente igual tiene que hacer la cuarentena. Entonces, la conclusión es que la prueba solo es válida si sale positiva. Si sale negativa y tiene síntomas, igual tiene que hacer la cuarentena de 14 días. El enfermo y sus contactos directos. Entonces, esto de las cuarentenas se escogieron por la cantidad de días desde que aparecen los síntomas, la cantidad de días que el paciente es contagioso. Entonces, como ven en esta gráfica, aproximadamente 55% de los pacientes con COVID comienzan sin síntomas, o sea que son invisibles, y como al día 5 es que comienzan con síntomas y terminan siendo contagiosos más o menos hasta el día 14. Y esto es lo que nosotros pensábamos al principio de la pandemia, por eso que en Panamá la cuarentena es de 14 días. Sin embargo, hoy en día el CDC de los Estados Unidos ahora lo redujo para los enfermos que sea solo de 10 días. Pero en Panamá me parece que es buena idea mantenerlo de 14 días para el enfermo y para el contacto directo, más que nada para que la población no se confunda, que quién tiene que hacer 10 días y quién tiene que hacer 14, porque para los contactos directos uno tiene que hacer los 14 días, porque uno tiene que pasar por todo esto de no ser sintomático y luego presentar síntomas, y sabemos que aproximadamente 30-40% de las personas ni siquiera enseñan síntomas y son contagiosos. Así es que la regla de los 14 días en Panamá es universal para todos, contactos directos y para los enfermos. Y lo otro es que hoy en día ya no es importante hacer las pruebas de salida, porque sabemos que, por ejemplo, el enfermo, una vez que ya tiene síntomas, ya no va a ser contagioso después del día 10 a 14. Entonces, las pruebas de salida ya no son importantes. Entonces, las maneras de que prevenimos el COVID es de estas 5 maneras, que las más importantes van a ser de las 2 a las 5, porque el lavado de manos sigue siendo importante, pero eso es en lo que menos deberíamos estar enfocados adentro de las empresas. Nunca queremos bajar la guardia y nunca queremos que los empleados no se estén lavando las manos, pero donde de verdad hay que hacer cambios y estar insistiendo en la educación es en el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, la protección de los ojos con la pantalla facial y estar sopesando riesgos, que voy a hablar bastante sobre eso ahora. Y lo otro es que para evitar la transmisión adentro de la empresa y dentro de la comunidad, tenemos que hacer esa trazabilidad de los enfermos y ir a buscar quiénes eran sus contactos directos para que los mantengamos en casa. Entonces, el lavado de manos, todos sabemos que tiene que ser con agua y jabón y que debe durar 20 minutos. 20 segundos, disculpen. O sea, que es como el cantar el feliz cumpleaños, y ese es el tiempo para lavarse las manos. Luego, el uso de la mascarilla, lo importante es que siempre tiene que ser de la nariz a la barbilla y debe ser ajustada a la cara. Todos ya conocemos los diferentes tipos de mascarillas. Esta es la que usan los médicos adentro del hospital, que es la N95, que realmente es la única que atrapa a pequeñas partículas menos de 10 micrones. Esta es la quirúrgica, y lo más importante de la quirúrgica es que atrapa, ella y la de tela atrapan partículas respiratorias de más de 10 micrones. Pero lo que tenemos que comprender es que ya hoy en día es bastante aceptado que lo más importante con la mascarilla quirúrgica, para que esas gotas respiratorias, que cuando respiramos y cuando hablamos, para que queden grandes, más de 10 micrones, debemos de sellarlas a la cara para que mantengan ese ambiente húmedo.
Así que si nosotros no la tenemos ajustada a la cara y no sentimos ese calorcito adentro, es porque la mascarilla no está funcionando bien. Y esas gotas se disecan y comienzan a ser más chiquitas de 10 micrones y entonces ellas escapan y quedan flotando en el aire en los interiores. Así es que es importantísimo que las mascarillas estén bien ajustadas. Entonces, esto es uno de los puntos más importantes de esta pandemia en la reapertura, es que las mascarillas funcionan. Este estudio que se hizo en la Universidad de Hong Kong en mayo, se usaron hámsters y la jaula del hámster no le pusieron las mascarillas a los hámsters, sino que a la jaula del hámster lo cubrieron con material de mascarilla y lo que se dieron cuenta es que la mascarilla no solo te protege para prevenir infección en muchas personas, sino que si te llegas a infectar, porque nada es perfecto, si te llegas a infectar, te infectas más leve. Así es que, ¿qué hicieron ellos? Le pusieron una mascarilla a la jaula de los hámsters enfermos y no le pusieron mascarilla a la jaula de los hámsters sanos. Y lo que se dieron cuenta es que cuando el enfermo tiene la mascarilla puesta, reduce un 51% de la transmisión del virus. Entonces ellos dijeron, ok, vamos a hacerlo ahora diferente. Le vamos a poner la mascarilla a los saludables y vamos a dejar a los enfermos sin mascarilla. ¿Y qué encontraron? Que todavía las mascarillas reducen un 34% de la infección. Entonces, lo más importante es que el enfermo siempre debe tener una mascarilla puesta. Así que, por ejemplo, cuando uno queda enfermo y está en su casa y en la casa es difícil aislarse en un cuarto o simplemente no se puede distanciar de los otros de las otras personas que viven en la casa, es muy importante que ese enfermo siempre tenga su mascarilla puesta, porque ahí es cuando más se reduce la transmisión. Pero la mascarilla funciona increíble. Y lo más importante es que en los hámsters que sí se infectaron con todo y que tenían la mascarilla puesta, se infectaban con menos severidad. La carga viral era menos. Entonces es como tener un tratamiento efectivo del COVID. Esto es importantísimo para que todo el mundo entienda de la importancia de ponerse la mascarilla y ajustársela bien a la cara. Entonces, la conclusión de la efectividad de la mascarilla es que si solo una persona la tiene puesta y está distanciada de la otra persona, la mascarilla reduce hasta 50% de las gotas respiratorias pequeñas. Pero si las dos personas que están conversando tienen la mascarilla puesta y ajustada como debe ser, se reducen hasta 80% de las transmisiones del virus. Y importantísimo, que si uno se llega a infectar con el virus, les da más leve. Que eso es lo que queremos. Queremos que el virus dé más leve para que la economía pueda permanecer abierta y para no sobrecargar a los hospitales en Panamá. Que todos sabemos que en Panamá había una cuarentena total, igual los casos seguían subiendo y los hospitales se sobrecargaron. Entonces, Panamá es muy, o sea, la capacidad hospitalaria de Panamá no aguanta. Y por eso es tan importante que nosotros los panameños pongamos nuestra parte y mantengamos estas medidas de seguridad. Debe ser un deber cívico, un contrato social el uno con el otro, de que tú me proteges a mí y yo te protejo a ti. Y además que manda el mensaje que somos parte de la lucha y de la solución. Entonces, esto solo es un recorderis. La OPS tiene esta figurina para recordar la importancia de ponerse la mascarilla solo por los lados, nunca tocarla de frente, lavarse la mano antes de ponérsela y después de ponérsela, lavarse las manos de vuelta, que sea de la nariz a la barbilla, que sea bien ajustada. Y del lado derecho, que nunca toques la mascarilla del frente, que por supuesto que la tengas bien ajustada y que la tengas hasta la quijada. Esto es un ejemplo, me puse la mascarilla a propósito mal, con este hueco entre la mascarilla y la cara, para mostrarles lo que uno no debería hacer, porque por ahí mismo sale el virus. Entonces lo importante de la mascarilla es que uno se amarre el nudo acá atrás para ajustársela bien a la cara, para mantener ese ambiente húmedo. Y ser vigilantes. Y cuando veamos a alguien, seamos buenos, deberíamos verlo como ser buenos ciudadanos de corregir el error que la otra persona está haciendo. Porque a veces la otra persona
no lo hace adrede, a veces se le olvida y se pone la mascarilla acá abajo. Bueno, corríjanlo, porque solo así vamos a poder permanecer abiertos. Y esta es una idea especialmente en caras pequeñas o en niños, que muchas de las mascarillas quirúrgicas o de tela quedan grandes. Y entonces este fue una idea de un doctor en España que enseñó cómo hacer para que la mascarilla quede más ajustada, que con mucho gusto también eso se los puedo mandar después. Entonces, de nuevo, nosotros ya hemos pasado por pandemias en la humanidad antes. Hace 102 años, la foto en la izquierda muestra cómo el público de un juego de Georgia Tech en 1918 con la gripe española, todos están usando mascarilla y están usando la mascarilla bien puesta, excepto este señor aquí que parece que no tiene la nariz tapada. Pero ve que el público en general tenía mascarillas puestas. Era un deber ciudadano porque ellos sabían que solo así iban a poder tener una vida seminormal. Mientras que lastimosamente en nuestro país, los Estados Unidos, nuestro vecino aquí en las Américas, ellos lastimosamente la mascarilla ha sido politizado y aquí ven un juego hoy en día en el 2020 sin mascarillas todo el público. Eso es exactamente en lo que no podemos caer aquí en Panamá. No podemos bajar la guardia y sobreemocionarnos ahora que vamos a abrir, porque nosotros sí dependemos de nuestra economía. Es muy importante. Estoy ocupada, mi amor. Entonces, ¿cómo se previene el COVID? Importantísimo que todos estos métodos se tienen que añadir. O sea, que no es solo usar la mascarilla o distanciarse, sino que hay que distanciarse y encima de eso usar mascarilla y encima de eso, si no hay distanciamiento, hay que usar pantalla facial. Entonces, el distanciamiento físico, aquí en esta gráfica, explica muy bien por qué se dice que son 2 metros de distanciamiento físico. Porque cuando uno habla o respira, uno siempre produce, piénsenlo como una nube de gotas respiratorias, y algunas gotas son grandes y otras gotas son chicas. O sea que cuando nosotros hablamos y respiramos es una mezcla de tamaños de gotas. Y básicamente las gotas grandes caen al piso antes de llegar a los 2 metros, mientras que las gotas chiquitas de menos de 10 o 5 micrones quedan flotando en el aire y pueden alcanzar hasta 5 metros, a veces pueden alcanzar hasta 8 metros, dependiendo de la recirculación del aire en los interiores. Así es que especialmente en los interiores, las partículas chiquitas llegan a ser muy importantes y no podemos dejar de pensar en ellas. Y lo otro es que es muy importante para el ser humano siempre estarle recordando las cosas, porque es que se nos olvida inconscientemente. Entonces la señalización en el piso en las empresas es importantísimo. Hasta a mí me ayuda, o sea, a veces a uno se le va la onda, pero tú ves la señalización en el piso de que, ok, es hasta aquí que puedo llegar. Así que la señalización por todas partes en el piso hay que hacerlo para recordarle a las personas que es 2 metros, para que paren ahí. Entonces aquí son diferentes señalizaciones. Este es un banco aquí en Panamá. Este es en una tienda que está mostrando cuáles son los 2 metros para que las personas hagan la fila correctamente. La señalización elevador, que también voy a hablar sobre eso, de que los elevadores son espacios cerrados, poco ventilados, no hay ventanas. Es importantísimo limitar la cantidad de personas en un elevador y también pedirles que mientras las puertas se cierran, que nadie hable en ese transcurso de su viaje en elevador. Y la otra idea que mencionó un epidemiólogo es que la persona que está parada aquí al lado de los botones sea el responsable de con el codo presionar los botones para el resto de los pasajeros en el elevador, para que no todo el mundo tenga que estar tocando los botones. Así que esas son tips importantes. Entonces, la otra acción importante, que es la cuarta, es siempre recordarse de los ojos. Ustedes vieron esas gotas respiratorias pequeñas que quedan flotando en el aire hasta horas y metros de distancia, especialmente en los interiores. Entonces, la pantalla facial en los interiores es importantísimo. Discúlpeme un segundito.
preocupe, doctora. Bueno, hay bastante información que nos han estado dando. Están preguntándome si el video va a estar disponible. Yo lo bajo y lo pongo en YouTube. Doctora, siga usted entonces. Disculpen que aquí como mamá, usted sabe que los hijos siempre están alrededor de la mamá. Conciliación, doctora, conciliación. Sí. Entonces la protección de los ojos es importantísimo, pero de nuevo, A veces la correa sirve. en los interiores es casi que debería ser obligatorio, es lo que yo pienso. Entonces, este estudio en India finalmente nos muestra que las pantallas faciales son importantísimas como una segunda capa protectora. En el mes de mayo, 19% de los promotores de salud que iban de casa en casa entrevistando a los contactos directos de personas COVID positivas, 19% se contagiaron porque solo tenían la mascarilla puesta. Y luego, en el mes de junio, decidieron protegerlos mejor con pantalla facial. En el mes de junio decidieron protegerlos mejor con la pantalla facial y al final del mes, al final de los 30 días, 0% se contaminaron con el virus. Ninguno se contagió. Sabemos que las mascarillas más las pantallas faciales no son perfectas y algunas personas se van a contagiar, pero lo que nos muestra este estudio es que funciona. Esto es un estudio real en India que fue publicado en la revista JAMA en agosto, hace un mes de este año. Entonces, por esto es que venimos pensando desde antes que salió el estudio que las pantallas faciales son muy, muy buenas y comenzamos a hablar de ellas en marzo, pero fueron cogiendo más valor. Y lo importante es que todos estemos claros que esto es adicional a la mascarilla. No estamos diciendo que las pantallas faciales son milagrosas solas. No, solas es un peligro porque el virus entra por el aire. Esto es como una segunda capa de protección. Entonces, recuerden que esto siempre es adicional a la mascarilla, que siempre la pantalla facial no se puede compartir y que hay que lavarlo diariamente con agua y con jabón. Así es que, y es sencillo lavarlo, o sea, solo un poquito de spray con alcohol o un pañito con agua y con jabón, lo lavan y eso dura meses. Yo sé que mi pantalla facial, creo que todavía no la he cambiado y ya llevo 4 meses trabajando y yo llego a la clínica con mascarilla y con pantalla facial. No me lo quito. Especialmente porque nosotros doctores no tenemos ese distanciamiento físico con nuestros pacientes. Yo siempre estoy a 50 centímetros de mis pacientes. Entonces, las barreras adicionales como las pantallas faciales no solo son importantes en lugares cerrados y concurridos como el transporte público, y en el transporte público lo que quería decir es que todo Panamá ha donado aproximadamente 256,000 mascarillas a diferentes metros y metrobuses, y es un proyecto que queremos seguir haciendo porque pensamos que son tan importantes para el país, para poder permanecer abiertos, porque el transporte público es un lugar que no hay ventilación, no hay ventanas, en los metrobuses no se pueden bajar las ventanas, entonces uno no está distanciado del otro pasajero y todos tenemos que asumir que en la pandemia todos estamos infectados, así es como vamos a tener buenas prácticas y nos vamos a recordar de que siempre nos tenemos que proteger. Entonces, como las pantallas físicas, que lo bueno es que están aquí mismito en los ojos y están protegiendo, así mismito adentro de empresas, una buena cosa para instalar son estas barreras acrílicas que ya hemos comenzado a ver puestas por todos los supermercados para las cajeras. Hubieron cajeras en otros países que se enfermaron y se enfermaron gravemente, reportes de una que se murió. Y básicamente por eso que en estos puestos donde uno tiene mucho contacto con el cliente, es muy buena idea poner una barrera física, además de ponerle su pantalla facial que tenga una barrera física con el cliente.
Y la otra idea es que si no hay esas pantallas acrílicas en estos escritorios compartidos, lo otro que uno puede hacer es, en vez de sentarse enfrente del otro, sentarse diagonal, para que mínimo cuando uno esté respirando o hablando con la mascarilla, obviamente esto es asumiendo que todo el mundo tiene mascarilla puesta, mínimo el virus que se escapa está más lejos en una situación en diagonal que de frente. Entonces, la otra multicapa de esta estrategia de defensa para la reapertura, para que no nos contaminemos con el virus, son los controles administrativos. Y lo que quiero decir con esto es que es muy importante desdensificar en horarios rotativos y implementar protocolos de interacción que funcionen en todas las empresas. Y de esto es que digo que va a ser diferente en cada empresa. Pero, por ejemplo, los controles administrativos incluyen esa señalización para estarle recordando a los colaboradores cómo distanciarse físicamente, hacer esos horarios rotativos. Así es que básicamente hay algunas personas que podrán hacer teletrabajo, mientras otras personas que son las esenciales para correr la empresa se pueden poner en horarios rotativos para reducir la cantidad de personas interactuando en un mismo horario. Y entonces sopesar los riesgos que tiene cada empresa. Así es que, por ejemplo, si uno tiene un visitador que tiene que venir a reunirse con ustedes, perfectamente eso en muchos casos se puede hacer por Zoom, por esta plataforma digital que estamos teniendo. Así es que tenemos que ser muy responsables de que solo porque estamos abiertos en la apertura y que el MINSA nos está dejando abrir, no significa que vamos a regresar a febrero del 2020. Todo tiene que cambiar en esta nueva normalidad y todos somos partícipes de contribuir a no aportar hacia los contagios de todo el país, porque no podemos sobrecargar los hospitales. Entonces siempre tenemos que estar pensando en, ok, no, mejor me reúno, hago esta reunión por Zoom para no estarnos reunidos una hora hablando, que hablar es lo que más infecta con cada persona. Entonces de eso también quería solo recordarles, que lo dije en la charla anterior, que los estudios han mostrado que las actividades distintas infectan a diferentes niveles. Así es que, por ejemplo, se piensa que para contagiarse con el virus uno necesita 1000 partículas del virus. Esta es una aproximación. Respirar, uno se puede contagiar solo recibiendo esa respiración de la otra persona en 50 minutos. Mientras que si uno solo está hablando con una persona sin mascarilla, uno se puede contagiar en 5 minutos. Entonces, hablar contagia. Y si uno habla, hasta el tono de voz es importante, porque si uno habla en voz alta, uno infecta mucho más rápido que si uno habla en voz baja. Entonces, por eso también sabemos que en algunos eventos donde se canta, eso infecta muchísimo. O sea, cantar infecta tanto como toser y como estornudar. O sea, que toser y estornudar, por eso que es el enfoque de siempre de toser y estornudar en el codo, porque se liberan 2 millones de partículas respiratorias cuando uno tose o uno estornuda. Y se liberan tantas partículas cuando uno canta también. Así que cantar en la pandemia, en persona, no. Entonces, el quinto punto de sopesar riesgos es importantísimo desde que uno sale de su casa. Es pensar cuál es el riesgo de que yo me voy a infectar en tal lugar donde quiero ir y qué tengo que usar para ir a ese lugar. Entonces, de sopesar riesgos, la gente dice, ay no, pero esto es demasiado difícil, usar mascarilla, pantalla facial, me sofoco. No, todo esto es nuevo, por supuesto, y al principio siempre es difícil. Y no estoy diciendo que va a llegar a ser fácil, pero sí puedo decir que todos tenemos el mismo interés, que es que queremos que la economía mantenga abierta y que no regresemos a hombre y mujer y a los diferentes controles de la cuarentena. Queremos mantenernos abiertos. Entonces, cada uno tenemos que ponernos de nuestra parte. Y recuerden que cuando comenzaron a recomendar los cinturones de seguridad en los carros, todos nos quejamos, nadie se quería poner cinturón de seguridad, pero hoy en día yo les puedo decir que yo me siento rara si entro al carro y no me pongo el cinturón de seguridad. Así que siempre estamos sopesando riesgos en la vida diaria.
Hoy en día no vemos a mucha gente montando moto y bicicleta sin casco. Es más, o sea, yo no lo puedo creer cuando veo a alguien sin casco montando bicicleta y motos. Entonces, el ser humano sabe sopesar riesgos y tenemos que comenzar a hacerlo ahora en la apertura también. Entonces, en cuanto a sopesar riesgos en la pandemia, lo más importante es recordarse que entre el exterior y el interior son dos mundos totalmente aparte. El exterior es muy bajo riesgo, mientras que el interior, que es lo que nos va a tocar enfrentar ahora en la apertura, es de alto riesgo y que algunos interiores son más riesgosos que otros. Entonces, es clave entender que la transmisión aérea juega un rol importante en la infectividad durante esta apertura económica y que tenemos que estar pensando en disminuir la carga viral del ambiente del interior de la empresa. Entonces, ¿cómo sabemos que esta transmisión aérea es tan importante para los contagios? Porque tenemos evidencia de que han habido eventos de supercontagio, que voy a hablar sobre ellos en la próxima laminilla. Entonces, sabemos también que el virus no se transmite igualmente entre personas. Algunas personas sabemos que no infectan a nadie. Estoy segura que en este Zoom hemos visto esto, que le da a un miembro de la familia y más nadie se enfermó, mientras que otras personas contagian a 60 personas. Y un estudio mencionó que aproximadamente 10 de los casos positivos son los responsables por 80% de los casos totales de COVID. Entonces, ¿cuáles son estos eventos de supercontagio? Que de verdad hoy en día es más que claro que esto es de transmisión aérea, esto es airborne, y de eso debemos pensar cuando vamos a los interiores de los lugares. Número uno, hubo un evento del crucero Diamond Princess, donde ya todos conocemos ese evento, pero una persona infectó a más de 700 personas del crucero en un solo mes. Una sola persona infectó a 700 personas y por supuesto que fue porque el virus quedaba acumulando en el aire. Y eso que el Diamond Princess al final se supo que tenía buena ventilación en el sentido del aire acondicionado. El aire acondicionado sí recirculaba varias veces, o sea que no era que el aire acondicionado era de mala calidad, sí tenía buenas ventilaciones, pero eso fue en un momento de la pandemia que por supuesto que nadie tenía mascarilla puesta. Entonces fue suficiente para que solo ese virus que quedó flotando en el aire infectara a esas 700 personas, porque no hay manera que eso fue por medio de las superficies. Entonces, el segundo evento fue un coro el 10 de mayo en los Estados Unidos, donde estaban practicando en un lugar cerrado por 3 horas y una persona cantando infectó a 52 de las 60 personas de la práctica. Creo que hubieron 2 muertes en ese clúster de infecciones. Entonces, cantar, obviamente no tenían mascarilla puesta, en ese momento era como las 6:30 de la tarde, así es que el aire acondicionado estaba apagado, así que no había buena ventilación, no había ventanas abiertas, o sea que todo el aire se quedó ahí acumulado. Entonces, también es otro lugar de que no hay manera de que esas 52 personas se infectaron por medio de superficies, porque nadie estaba tocando nada. La gente, era una práctica de canto, solo estaban cantando. Entonces, también hubo un congreso en Boston en febrero del 2020, donde que fue un congreso de biotécnica, y básicamente se piensa que eso puso clústeres alrededor del mundo, porque ustedes saben que los congresos viajan de todas partes del mundo, y que de ese congreso se contaminaron y llevaron la infección a sus países, y se piensa que de ahí se originó 10.000 casos globalmente. Entonces, el otro supercontagio que sabemos y que ha sido muy estudiado es de un restaurante en China, en Guangzhou, donde una persona cenando, obviamente sin mascarilla, pues en los restaurantes no se usa mascarilla, una persona en una mesa infectó a 9 personas, incluidas, creo que eran 3 de su propia mesa y una mesa a la mano izquierda y una mesa a la mano derecha. Y al final, lo que era cómo recirculaba el aire acondicionado. O sea que había un split del lado derecho del cuarto
y la fila esa de las mesas, el aire iba de la mesa de la derecha hacia la del centro, que es donde estaba el infectado, hacia la otra mesa, y el aire recirculaba. O sea, que botaba desde el lado derecho y se iba de vuelta hacia el lado izquierdo y entonces recirculaba, y así fue que se infectaron las 9 personas. Entonces, siempre los eventos de supercontagio son en interiores, y por eso que es tan importante que ahora que vamos a abrir un poco de interiores más en la reapertura, tenemos que saber que este virus puede permanecer suspendido en el aire y tenemos que tener protocolos para airear y ventilar mejor los cuartos. Entonces, aquí es donde están los números, que siempre hay que sopesar los riesgos porque, como les dije, aproximadamente se necesitan 1000 partículas del virus para contagiarse. Las superficies ya sabemos que son de bajo riesgo, pero como dijo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no podemos bajar el riesgo. Por supuesto que tenemos que lavarnos las manos y estar limpiando las superficies. No podemos bajar la guardia, pero sabemos que ese no es, la mayoría del contagio no es a través de las superficies. La mayoría del contagio es a través del aire y de respirando y de hablándole a la otra persona. Entonces, respirar contagia aproximadamente en 50 minutos para alcanzar esa dosis de 1000 partículas. Cuando uno tose y uno estornuda, se pasa esa dosis porque son 2000 partículas. Por eso que usualmente toser y estornudar va a enfermar más a la persona que le tosió encima. Y hablar puede contagiar en 5 minutos. Gritar y cantar es casi que igual que toser. Y entonces hay que recordar que aproximadamente 2 de cada 5 enfermos nunca presentan síntomas, son totalmente invisibles, y por eso es que no se puede bajar la guardia. Entonces, sopesar los riesgos, siempre tenemos que estar pensando en estos factores. ¿Cuánto tiempo es la interacción? ¿Cuántas personas estamos en ese interior? ¿Qué espacio tenemos? O sea que las reglas, de nuevo, cuando nuestro gobierno, pues el MINSA, hizo las reglas de los bloques 1 y los bloques 2 y eso, todos veíamos que las reglas eran igualitas para todos, pero de verdad este virus, él nos dice cómo nosotros nos deberíamos de ajustar. Las reglas no pueden ser iguales para todos, porque cada negocio, cada empresa es totalmente diferente. Y cada empresa tiene que saber y sopesar sus riesgos y tienen que hacer los protocolos para aportar al mejor de la sociedad. Entonces, el comportamiento adentro de ese espacio interior de la empresa es importante saber qué se está haciendo. Hablamos, estamos cantando, estamos gritando, nos estamos riendo. Tratar de hablar en un tono normal, no estar gritando. Ya sabemos que gritar infecta. Sabemos que, por ejemplo, en plantas de empacadoras de carne, donde usualmente las maquinarias son bien altas, o sea que los trabajadores sí se están gritando, hubieron bastantes clústeres y enfermedades en estas fábricas en los Estados Unidos. Entonces, definitivamente es una buena práctica decirle a los colaboradores que hablen en un tono normal o hasta hablar bajo. Todo esto ayuda a no infectarse o a que si uno se llega a infectar, que la dosis de infección sea más baja y así tenemos una enfermedad más leve. Entonces, la mascarilla también es importantísimo saber si en esa empresa uno puede o no puede usar mascarilla. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora el 14 de octubre que abren los restaurantes? Los restaurantes tienen que tener unos protocolos muy bien pensados de cómo van a abrir sus restaurantes. Por supuesto que va a ser muy importante todos los restaurantes que puedan abrir y poner mesitas en las aceras y que el gobierno los apoye con eso. Eso es lo mejor, porque es que los exteriores el riesgo es muy bajo porque el virus se disipa rápidamente en el aire. Entonces, la ventilación de los interiores es importantísimo. Básicamente, siempre pensar en la ventilación, pensar en que uno tiene un fuego adentro del interior y que uno está tratando de sacar el fuego. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Uno tiene que abrir las ventanas, uno tiene que dejar correr aire fresco por los cuartos para mínimo en diferentes horarios para que el virus se disipe en el aire, para que no quede ahí concentrado. Entonces, por ejemplo, si uno está haciendo un carpool para ir a la oficina con otras personas que no son de su burbuja familiar, recuerden de bajar las ventanas, porque
con las ventanas abajo, adentro de un carro, que son pocos metros cuadrados, la verdad es que el riesgo es bajo. Por supuesto que es con mascarilla. Si uno sale de su casa, que es su burbuja familiar, uno tiene que ponerse la mascarilla. Uno solo puede andar sin mascarilla con su burbuja familiar adentro de su casa, con el que viva adentro de su casa. Pero una vez que uno sale por esa puerta, uno se tiene que poner mascarilla. Y entonces la ventilación es muy importante para ir diseminando y difuminando el virus en el aire. Y lo otro importante en las oficinas es pensar en tener filtros HEPA, que es lo que están haciendo, por ejemplo, los aviones comerciales, poniéndole filtros HEPA a sus aires acondicionados y recircular el aire muchas veces del avión para limpiar ese virus del aire. Y lo otro que funciona muy bien son las luces ultravioletas del rango C, porque cuando uno pone una lámpara UVC en un espacio, por ejemplo, de 4 metros cuadrados, lo que he leído, no soy experta en el tema, pero lo que he leído es que los virus se inactivan en 38 segundos. Así es que esas luces UVC son muy importantes, son dañinas a la piel, así que cuando están prendidas uno no está en el cuarto, sino que uno las mete, las prende, se sale del cuarto y al minuto uno regresa y la apaga y ya está el cuarto, el aire descontaminado. Entonces, de nuevo, para sopesar los riesgos, siempre tenemos que estar pensando en distancia, tiempo, lugar y que si las mascarillas se están usando o no. Entonces, por supuesto que situaciones de menor riesgo van a ser con más metros cuadrados, con conversaciones cortas, al aire libre. De nuevo, el aire libre es lo más seguro, y mascarillas de buena calidad. Así que, por ejemplo, ahora en la reapertura, yo sé que esto es laboral, pero si uno va a socializar afuera de su burbuja familiar, siempre háganlo en un lugar, o en el jardín, o una terraza, o al aire libre en el garaje, pero que sea al aire libre, porque ese es el menor riesgo. Y ponerse mascarilla. Claro que a la hora de comer se la van a quitar, pero traten de no hablar mientras están comiendo y después se la vuelven a poner. Entonces, estas son otras gráficas que funcionan, pues, para que sepan que se pueden usar. Y sería buenas ponerlas por todo Panamá para estarle recordando a la población qué eventos o qué actividades son de menores riesgos y cuáles de mayor riesgo, porque es que sí hace la diferencia. Si la actividad es al aire libre, como aquí, el riesgo de contraer el virus es muy, muy chiquito. Entonces, por supuesto que queremos hacer más de estas actividades como picnics, montar bicicleta al aire libre, ir a pasear al perro, socializar en las terrazas, como dije. Entonces, básicamente los deportes que no tienen contacto van a ser mucho más seguros que un deporte que obviamente uno sí está aglomerado y empujándose y gritándose. Los supermercados, por ejemplo, son de muy bajo riesgo, son muchos metros cuadrados, y uno no está aglomerado. Y básicamente es muy importante tener esto visual hasta dentro de las empresas. Yo pienso que es muy buena idea poner estas papeletas para que los colaboradores siempre estén midiendo sus riesgos, porque no es solo lo que uno hace adentro de la empresa, es lo que uno le enseña a sus familiares cuando regresa a la casa. Entonces, todos los panameños tenemos que estar claros en estos riesgos de contagiarse en la pandemia, porque lo más importante que queremos en el entorno laboral es que el virus no entre a la empresa. Entonces, muy importante esto de sopesar los riesgos, y en español lo que podemos siempre recordarnos es que queremos evitar las 3 Cs. Siempre queremos evitar los lugares cerrados, los lugares concurridos y los contactos cercanos. Y también es importante el tiempo. Entonces, esta es simplemente otra gráfica importante de cuando uno sale de su casa, decidir a qué lugares ir y a qué lugares no ir. Entonces, básicamente las cosas que no te dejen usar mascarilla, o que sean en los interiores, o que sean en lugares aglomerados, van a ser de mayor riesgo. Y siempre en las actividades a donde sí te puedas poner la mascarilla, que sean en las afueras, en los exteriores, o que sí puedas tener ese distanciamiento social, siempre van a ser de menor riesgo. Entonces, de nuevo, en la reapertura uno tiene que estar sopesando estos riesgos.
Entonces, ¿qué otros riesgos son grandes adentro de las empresas? Que quería hacerlo más guiados al entorno laboral. Para las empresas, los mayores riesgos que siempre hay que estar pensando de cómo disminuir esos contagios es en el transporte público. Yo diría que es la mayoría, porque los colaboradores cómo llegan al trabajo. Entonces, hay algunas empresas que he hablado que hacen carpooles o que han contratado busitos colegiales para manejar a sus empleados a las oficinas. No todas las empresas lo pueden hacer. Yo sé que mis personas en mi clínica llegan por transporte público de busitos de 7 personas. Entonces es importantísimo lo de pantallas faciales y mascarillas. De verdad, todo Panamá espera que el gobierno adopte, que sea obligatorio, pero bueno, hasta que eso no pase, nos toca ayudar a nuestros colaboradores con una pantalla facial, de pronto dárselas en un kit, aparte de la mascarilla, para que cuando estén en esa situación de coger un taxi o coger transporte público, se puedan poner su segunda capa de protección, que es la pantalla facial. Porque el virus entra por los ojos y entra y sale por la boca. Entonces, lo otro de las empresas que carga un riesgo y que últimamente ese riesgo, los estudios están mostrando que es un factor importante, son los baños compartidos. Entonces, los baños compartidos, ahora ya sabemos, bueno, eso, voy a hablar de eso en la próxima laminilla. Entonces, el cuarto punto es las reuniones, que las reuniones tienen que ser de muy pocas personas. Creo que el MINSA solo deja a 4 o 5 personas en un cuarto a la vez reunirse, y el tiempo es un factor importante. Así que cualquier reunión que se pueda adelantar parte de ella por Zoom sería beneficioso, y entonces de pronto terminar los últimos 10 minutos con las personas en persona, pero siempre pensar en tenerlo en un lugar donde de pronto se pueda abrir una ventana. Si no hay ventanas y no se pueden abrir las ventanas, entonces dejar las puertas abiertas sería una buena idea. Entonces, el transporte público, creo que ya hablé suficiente de eso, que para todo Panamá ha sido muy importante, porque en el transporte público hay mucha densidad y aglomeración de las personas, hay poca ventilación, que no se puede abrir las ventanas, y el comportamiento de las personas que pueden estar hablando por celular, pueden estar gritando porque hay mucha bulla, y entonces lo que hemos pedido en todo Panamá y parte de eso, de dar las pantallas faciales, lo más importante para nosotros es esa oportunidad de educar a las personas. Le estamos pidiendo que traten de no hablar en el transcurso de su viaje. Entonces, si las empresas nos pueden ayudar con ese mensaje, es importantísimo. Que durante el trayecto no hablen por celular, tengan su mascarilla puesta y tengan esa segunda protección de la pantalla facial. Entonces, otros países sí han adoptado la pantalla facial de manera obligatoria. Por ejemplo, en Perú, el 27 de julio hicieron obligatoria el uso de la pantalla facial y la mascarilla. Así es que eso va a contribuir muchísimo, pensamos pues, en la prevención en Perú. Entonces, en Filipinas lo acaban de adoptar de uso mandatorio el 15 de agosto. También es obligatorio el uso de la pantalla facial y mascarilla. Y entonces en Japón lo que han hecho en el transporte público es no hablar y usar la mascarilla. Así es que ellos no se pusieron la pantalla facial, sino que cerraron la boca. Y ese es el método de ellos de protegerse. Nosotros en Panamá estamos pidiendo las dos cosas, que se pongan su pantalla facial y que además no hablen. Entonces, el otro factor de riesgo de las empresas, aparte del transporte público, son los elevadores, porque también usualmente antes, de febrero hacia atrás, los elevadores iban llenos de personas. Entonces es muy importante pedirle a los usuarios que solo sean 4 personas en el elevador, no más de 4, y que no hablen adentro del elevador. Y lo otro es tener un dispensador de alcohol justo adentro del elevador o justo cuando uno sale, para poder estar desinfectando esos botones que están tocando. Y como mencioné anteriormente, pedirle a esta persona que se pare cerca de los botones, que sea el que apriete los botones. Y otro truquito más es que no se estén mirando, o sea, que estén mirando hacia las paredes,
para que la respiración no le esté tocando a la otra persona. Entonces, en cuanto a los baños compartidos, lo que quería compartir con ustedes es que más y más data científica sabemos que este virus se excreta por las heces. Y sabemos eso porque en diferentes países están comenzando a medir las aguas compartidas, las aguas negras, para saber por dónde anda el virus en sus ciudades, en diferentes países. Entonces sabemos que pasó en 2 lugares, creo que uno fue China, donde encontraron el virus en el aire, en un apartamento, un edificio, que nadie vivía en ese apartamento. Entonces, al final, lo que descubrieron es que había subido el virus del apartamento de un enfermo hacia otro apartamento totalmente vacío. Y como eso es una posibilidad, lo importante con esto es saber que ese es un punto de contagio para que todos sepan que si pueden evitar ir a un baño compartido es lo mejor, pero obviamente en un transcurso de 8 horas el baño se va a tener que compartir, es siempre dejar la tapa abajo. O sea que antes de jalar la cadena, dejar la tapa abajo y dejar el extractor encendido. O sea que siempre estar buscando una solución a limpiar el aire del baño. O sea que dejarle el extractor encendido y siempre mantener la tapa abajo, especialmente antes de alar la cadena. Entonces, en cuanto a este paso de la estrategia de defensa en capas para reducir el contagio del virus adentro de empresas, es la sustitución del personal. Cada empresa tiene que pensar en cuáles de sus colaboradores son claves para la operación de la empresa, que tienen que estar presencialmente manejándola, y cuáles colaboradores pueden estar haciendo teletrabajo desde la casa. Y los empleados que hacen teletrabajo desde la casa, no permitirles ir a la empresa, porque esa es otra cosa que ha salido en las conversaciones, que a veces las personas que están asignadas a hacer teletrabajo, a veces quieren ir a la empresa, de pronto, no sé, a saludar a sus colaboradores, la verdad es que no sé por qué, pero entonces ese es un punto de contagio. Entonces, cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena en esta apertura, y es importante que si uno sea asignado a hacer teletrabajo, que no esté yendo a la oficina, porque ese es un método que se puede contagiar. Entonces, siempre recordar que para esta sustitución del personal, cada empresa es totalmente distinta. Hay algunas empresas que lo pueden hacer fácilmente, como ya mencioné, algunos bancos fácilmente tenían la tecnología ya instalada, lo pudieron instalar teletrabajo fácilmente a sus colaboradores y pueden estar trabajando desde la casa, mientras para otras pequeñas y medianas empresas es casi imposible. Entonces, para mantenernos abiertos y bajar los contagios, va a ser un trabajo en equipo. Y las reglas, de nuevo, no deben ser iguales para todas las empresas. Cada empresa tiene que buscar lo que mejor le funciona de acuerdo a las prácticas que está haciendo y el negocio que brindan, según su actividad. Entonces, para disminuir la cantidad de gente en la calle y no saturar los hospitales, el teletrabajo debe continuar en los puestos donde se pueda, y incluyo la telemedicina. Y en empresas donde no se puede hacer teletrabajo, siempre deben haber protocolos estrictos de cómo se llevan las reuniones y de los visitantes, y de usar la tecnología donde se pueda para disminuir el contacto físico entre una persona y la otra. Y entonces cierro esta presentación con el tema importante de la circulación del aire. ¿Cómo podemos mejorar la circulación de los ambientes adentro de las empresas? Es una parte importantísima y no tiene que ser alto costo. Uno sí puede tener ideas y soluciones económicas para poder hacerlo. Entonces, para hacer esto, siempre uno tiene que pensar en bajarle la carga viral al aire. O sea, que imagínense esos virus flotando por el aire, y cómo hago para bajar y densificar el aire de esa carga viral. Tenemos que tener las pantallas faciales y las mascarillas puestas, porque así
no contaminamos el aire. Así lo pienso yo en la clínica. No quiero contaminar el aire. Entonces, todo el mundo que trabaja en la clínica, todos mis colaboradores, les tengo prohibido quitarse la mascarilla o la pantalla facial mientras están adentro de nuestros metros cuadrados. Tienen que usarla. Si se la quieren quitar, tienen que salir del hospital e ir al exterior a quitársela y a airearse, porque quiero permanecer con mi aire lo más limpio posible de la clínica. Entonces, pedirle a los colaboradores que hablen al mínimo en los interiores, o sea, solo las conversaciones que funcionan para poder trabajar el negocio, no estar chismeando, por ejemplo, mantener puertas abiertas adentro de la oficina. Si hay una reunión de 4 o 5 personas en un ambiente pequeño, siempre dejar las puertas abiertas o la ventana abierta si hay ventana. Y la otra idea es usar abanicos como ventiladores estratégicos, simplemente para que ese aire circule por todos los metros cuadrados de la empresa y así se difumine el virus en el aire. Entonces, esta idea de los abanicos me parece una muy buena idea de otro epidemiólogo de la Universidad de Harvard, que él puso un video en su Twitter enseñando cómo hacerlo. Y básicamente uno pone el abanico mirando hacia afuera del cuarto para jalar el aire de adentro de la reunión hacia afuera y simplemente difuminar la cantidad de virus en el aire. Y lo otro que han hecho algunas de las empresas que he hablado aquí en Panamá es que han puesto horarios para abrir las ventanas. Como en Panamá hace tanto calor y no se pueden dejar las ventanas abiertas todo el día, lo que hacen es poner horarios como 2 o 3 veces al día de abrir las ventanas por 20 minutos a 1 hora, simplemente para cambiar y recircular el aire de afuera hacia adentro. Y lo otro importante es que a donde se pueda, siempre pedirle a los clientes que esperen afuera. De pronto pueden esperar afuera afuera en el exterior o en su carro, y que ustedes le avisen cuándo se debería de bajar del carro. Así es que nunca tener salas de espera llenas de clientes cuando perfectamente pueden esperar afuera en los exteriores, donde el riesgo de infectarse es mucho más bajo. Entonces, de nuevo, para bajar la carga viral, dejar las puertas y ventanas abiertas, poner horarios de 40 minutos 2 veces al día para abrir las ventanas. Otra idea es poner filtros de HEPA en los aires acondicionados para que filtren esas partículas de menos de 5 a 10 micrones de virus en los aires acondicionados. También venden estos filtros de HEPA individuales, así que, por ejemplo, en mi clínica yo tengo un filtro HEPA independiente justo al lado de la camilla para que me esté limpiando el aire que va circulando en mi clínica. Y la otra idea es comprar tubos de UVC, de luz ultravioleta, para matar también el virus en el aire y estarlo cambiando de lugar a lugar en la empresa. Solo dura como 1 minuto limpiar ese aire. Y, como dije, poner abanicos en lugares. Entonces, este es un ejemplo de un filtro HEPA individual que uno puede poner en diferentes lugares adentro de la empresa. Y esta es la luz ultravioleta, la de abajo, que esta específicamente viene en rueditas, entonces uno lo puede estar rodando de cuarto en cuarto para decontaminar y matar el virus que está flotando en el aire. Creo que ya mencioné. Sí, ya hemos hablado de todo esto. Entonces, aquí les puse una foto de cómo poner el abanico, que todos tenemos abanicos y la verdad es que son de muy bajo costo. Y cuando tenemos reuniones de 4 o 5 personas, podemos dejar las puertas abiertas, poner el abanico en la puerta mirando hacia afuera y básicamente la idea es jalar el aire de adentro del cuarto hacia afuera para que se difumine el virus en el aire. Y este es el epidemiólogo que le estaba hablando de la Universidad de Harvard, él se llama Eric Fielding, lo pueden buscar en Twitter. No supe cómo compartir el video con ustedes en esta presentación, así que lo pueden buscar en el Twitter de él, con gusto les comparto la dirección. Pero él simplemente, es un video muy bueno, que él lo que hace es que llena el cuarto de humo y muestra cómo sacar el humo lo más rápido posible del cuarto. Y básicamente lo que él vio
es que si uno tiene una sola puerta abierta, el humo duraba 45 minutos para extraerlo sin abanicos, y entonces si uno dejaba la puerta abierta con un solo abanico, disminuía el tiempo por la mitad de sacar el virus, solo le tomaba 21 minutos, y si uno tenía una puerta con 2 abanicos, ya sea este abanico normal hacia afuera y este abanico está mirando hacia adentro, solo para empujar el aire en esa dirección, para que el humo circulara y luego este abanico se lo extraiga, bajaba el tiempo a 7 minutos. Así que la verdad es que es una táctica muy poco costosa que todos podemos hacer en las empresas. Así que sí los invito a ver el Twitter de este doctor, la verdad es que ese video está muy bueno. Entonces, en esta gráfica, solo para que tenga la visual, que la ventilación es importantísima adentro de los interiores de empresas para disminuir la carga viral en el aire. Y de nuevo, eso se puede hacer tan fácilmente como intercambiar aire del exterior abriendo una ventana. O sea que, por ejemplo, también en las casas de personas que tengan ventanas, abrirlas 2 o 3 veces al día es importantísimo. Porque aquí muestra cómo con una buena ventilación las partículas finas respiratorias pueden desaparecer en aproximadamente 30 segundos, mientras que en lugares sin ventilación o con muy poca ventilación pueden durar suspendidas en el aire hasta como unos 25 minutos. Y entonces espacios con poca ventilación, aquí muestran cómo todavía las partículas estaban flotando en el aire hasta 15 minutos después que esa persona se fue del aire. Entonces, para bajar la carga viral en los interiores de nuestras empresas, la ventilación es importantísima y siempre lo tenemos que estar pensando. Este sistema de ventilación reemplaza el aire del interior y debería ser lo más frecuente posible. Hay que internalizar el aire del exterior hacia el interior para que los interiores sean lo más sanos posibles. Pero esto nada más no es suficiente. Y de nuevo, por eso es que digo que todas estas capas de mitigación que podemos hacer en esta apertura aportan hacia que seamos saludables y que no nos contagiemos. O sea que en el Diamond Princess ellos tenían buena ventilación y el aire acondicionado no recirculó en ese crucero del Diamond Princess. Igual esas 700 personas se contagiaron, pero por supuesto, nadie tenía mascarilla puesta. Entonces, no es suficiente usar la mascarilla, no es suficiente solo recircular el aire. Hay que usar todo en conjunto. Entonces, de nuevo, en los interiores tenemos que protegernos de una mayor manera que en los exteriores. En los exteriores simplemente con distanciamiento social, con su mascarilla es suficiente. Pero en los interiores realmente tenemos que ir un poquito más allá y protegernos un poco mejor y hacer estas cosas que nos permitan prevenir la infección. Entonces, básicamente, otras ideas para las empresas son al momento de hacer transacciones. Por ejemplo, en las tiendas al detalle es muy importante proteger un poco más a las cajeras que a veces no tienen ese distanciamiento con sus clientes y siempre aportarles las herramientas para poder desinfectarse las manos con gel alcoholado o un spray con alcohol y ponerle su pantalla facial además de la mascarilla. Hablé ya de los separadores acrílicos y básicamente los puntos de ventas que ya en Panamá lo hemos adoptado muy bien, que es pedirle al cliente que manipule su tarjeta de crédito y la inserte en el punto de venta cuando se pueda. Y vi que bueno, no sé si bastantes bancos, pero por ejemplo vi en mi banca en línea, en Banco General, que ellos ya no te hacen firmar cuando haces una transacción por tarjeta de crédito, así que eso es un muy buen aporte para la pandemia, que no tengamos ese contacto físico de la pluma compartida. Y lo otro es una sugerencia de que los puntos de venta, lo he visto bastante en los establecimientos, donde cubren el punto de venta con plástico para que puedan desinfectar los botones fácilmente, protegiendo el punto de venta.
Entonces, nunca olvidarse de educar constantemente a los motorizados de las empresas, porque ellos son los que tienen todo ese contacto con el público, con el exterior, y siempre darle de las herramientas de tener su gel alcoholizado, instruirles de siempre tener su pantalla facial en la moto, para que cuando vaya a entregar el paquete al cliente se ponga su pantalla facial además de la mascarilla. Simplemente eso muestra respeto hacia el cliente, ponerse una capa más de protección. Y siempre recordarles que es muy importante mantener la distancia. Todavía hoy al mes 7 veo que a veces cuando entregan los paquetes, como que se les olvida, pues, quieren entregárselo ahí cerquita. Siempre se debe ofrecer entregar los paquetes o en un piso o a 2 metros en alguna mesa fuera de la casa. Solo recordarle a los motorizados la importancia de todas estas medidas de mitigación: distanciamiento, mascarilla, y al entregar los diferentes sobres, que se pongan su pantalla facial. Otra idea es que en muchos establecimientos se les está olvidando poner un basurero especial para desechar las mascarillas y el equipo de protección personal. Y sería buena idea, pues, tener un basurero de pronto con, rojo, como hay en los hospitales, pero no, ni siquiera tiene que ser rojo, simplemente un basurero señalizado de que ahí es para botar las mascarillas de los clientes. Y entonces los comedores, que esto lo preguntaron en la última charla, ideas para los comedores adentro de las empresas. Sabemos que de todos los negocios, por ejemplo, los negocios como los bares y los restaurantes donde no se va a poder usar mascarilla, son de más alto riesgo. Entonces, algunas ideas es limitar la cantidad de personas en cada mesa. Entonces, hablé con una compañía de recursos humanos donde en su comedor lo que hacen es que ponen las mesas, antes eran como de 6 personas, pero bloquearon todos los asientos y solo dejan que una sola persona se sienta en cada mesa, porque no quieren que las personas estén hablando sin mascarilla. Ya saben que hablar infecta solo en 5 minutos sin mascarilla. Entonces es importantísimo que una vez que uno entra a un comedor y se quita su mascarilla, zip, que no hablen. Y entonces simplemente decirle a sus colaboradores que eso solo es durante el tiempo que no van a tener la mascarilla puesta. Una vez que terminan de comer y se ponen su mascarilla de vuelta, pueden ir al exterior, donde hay mucho menos riesgo, y allá pueden echar cuentos y conversar un poco de lo que quieran conversar en sus horas de almuerzo. Pero es muy importante que los comedores adentro de empresas sean estrictos al no dejar hablar a las personas mientras tengan que quitarse las mascarillas. Y de pronto, si es tipo buffet que se tienen que servir, que una sola persona del comedor sea la que le sirve a los colaboradores, o que lleven sus propios utensilios. Y entonces el distanciamiento es muy importante. En este comedor que me prestaron esta foto, ahí ven cómo eran las mismas mesas que usaban antes, solo que bloquearon todas las sillas, excepto una en cada mesa, y lo que ellos hacen es hacer que todo el mundo esté mirando en la misma dirección, hacia afuera, y dejan la puerta abierta para que circule el aire, para que el aire esté lo más limpio posible. Entonces ponen la señalización solo para recordar, porque el ser humano se les olvida después de un tiempo que no deben hablar mientras están adentro del comedor, y simplemente ellos comen rapidito y entonces salen y socializan afuera con distanciamiento y con su mascarilla puesta. Y entonces este simplemente fue uno de en las paradas de metro donde estábamos regalando y educando en el correcto uso de la pantalla facial con la mascarilla para protegerse mejor en el transporte público en Panamá. Y en los interiores, las conclusiones de toda esta charla es que el equipo de protección personal es importantísimo, y que de verdad en los interiores el Comité Médico de todo Panamá sugiere que debemos implementar la mascarilla con la segunda capa protectora de la pantalla facial para disminuir aún más los contagios. Porque así, si nos llegáramos a contaminar, o a contagiar, perdón, nos contagiáramos más leve. Eso es lo que enseñó el estudio de los hámsters, que esperemos que se aplique en los humanos.
pero eso es lo que queremos que esto nos aporte. O sea, que en los interiores donde hay más riesgo, en la ciudad, usar mascarilla más pantalla facial. Entonces, siempre, todos los días, desde que uno sale por la puerta de su casa, tiene que pensar en sopesar sus riesgos y saber a dónde hay más riesgo y a dónde hay menos riesgo. De nuevo, recordar que las señalizaciones son importantísimas, que hay que ponerlas en todos los establecimientos del país. Ahora en la apertura tenemos que constantemente estar educando a nuestros colaboradores en todas las medidas. Tenemos que recordarle todos los síntomas del virus para que no hagan el error de entrar a la empresa y contaminar a sus colaboradores. Y tenemos que pensar en reducir la carga viral del aire en los interiores de nuestras empresas. ¿Qué queremos el Comité Médico de todo Panamá y todo Panamá? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos que sea el resultado final de todas estas estrategias? En la reapertura queremos disminuir los contagios. Disminuir los contagios significa disminuir ese famoso RT que tanto escuchamos hablar, que significa que queremos bajar la mortalidad. ¿Y cómo podemos bajar la letalidad? Si nos llegamos a enfermar, si estamos bien protegidos, nos va a llegar una carga viral más baja y nos vamos a enfermar más leve. Eso es bajar la letalidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo con todas estas estrategias? Queremos salvar vidas. Queremos mantener la economía abierta de Panamá hasta que llegue la vacuna. Nosotros estamos haciendo nuestra propia historia. Todas las empresas de Panamá van a ser partícipes y debemos ser responsables. Y no debemos ser egoístas con el prójimo. Tenemos que pensar en cómo proteger a la persona que está al lado de nosotros. Yo te protejo a ti, tú me proteges a mí. Entonces, cada tipo de empresa diferente va a tener una actividad única para lo que hace, pero trabajando en equipo vamos a poder disminuir la cantidad de casos en el país de Panamá para poder mantenernos con la economía abierta y que más nunca nos vuelvan a cerrar. Entonces, los dejo con esos pensamientos. Y con muchísimo gusto agarramos cualquier pregunta o si tienen un aporte o algo que yo pueda incluir en esta charla, si la tenemos que dar de nuevo, también se los agradezco si nos los comparten. Pero básicamente el mensaje es que tú y yo paramos el virus. Tú me proteges a mí y yo a ti. Muchas gracias. Doctora Anastasia, muchas gracias. Aquí tengo cualquier cantidad de hojas con notas. Las preguntas las ha contestado con mucho atino el doctor Rebollón. Muchísimas gracias, doctor, por la segunda ahí en el chat y los otros miembros del comité médico. Doctora, me quedo con cada empresa es diferente. Estos son protocolos de actuación y prevención que nos han dado como referencia, pero cada empresa debe medir su nivel de riesgo, su nivel de compromiso y su nivel de solidaridad para poder tener una gestión socialmente responsable que nos lleve a dos cosas importantes: personas sanas y personas seguras. La responsabilidad empieza por uno, nos pueden dar cualquier cantidad de protocolos, pero si tú no sabes tu nivel de riesgo, tu nivel de actuación, tu nivel de compromiso y tu nivel de solidaridad, nada es posible. A nombre del equipo Sumarse, del equipo de todo Panamá, al equipo médico que nos acompaña y a todos los demás aliados del movimiento Todo Panamá, queremos agradecerles su atención hoy y por favor atiendan las medidas que nos acaba de recomendar la doctora y el virus lo para. Muchísimas gracias, doctora, y hasta la próxima. El video lo vamos a montar en las redes de YouTube de Sumarse. Ahí sigan las redes sociales para que puedan ver todo lo que está pasando con el movimiento, dónde van a estar, a qué están regalando, y de verdad, por favor, la responsabilidad empieza por uno, debemos generar responsabilidad individual para poder ir a la colectiva. Doctor Rebollón, muchas gracias por hacer la segunda allí, así que gracias. Lo paramos todos, por favor. Lo paramos todos. Manténganse saludables y seguros, se les quiere mucho, feliz fin de semana.
Igual, Hasta luego. bendiciones. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Chao. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón.